Vamos, amado Ángel, vamos al segundo teórico, la presentación 2, cómo se desarrollan las misiones misioneras protestantes. Lo ampliamos y vamos ya directamente a la segunda vista. Bien, cuando hablamos de las mentalidades misioneras protestantes, tenemos que saber que hay una importante relación, esto lo mencionó Alicia hace un rato, entre lo que va a ser la incidencia que va a tener la frontera en los Estados Unidos, la evangelización de la frontera, y los avivamientos religiosos, los despertares religiosos, los awakening. El movimiento misionero protestante norteamericano se va a extender a América Latina y el Caribe a principios del siglo XIX, gracias precisamente a la expansión misionera hacia el oeste, y por el otro lado a los avivamientos espirituales que ya venían desde 1785 aproximadamente, según dice Justo González, y otras investigaciones. Hans-Jürgen Prim menciona un poco lo mismo. Hay diferencias en cuanto a cuál sería un poco lo que retoma la tendencia esta de los avivamientos, los despertares espirituales. Ustedes recuerdan que el primer gran despertar en los Estados Unidos, con Jonathan Edwards, había sido en 1744 aproximadamente, y bueno, Whitefield está también en esa época, el avivamiento wesleyano en Inglaterra, y el movimiento móravo en 1727 aproximadamente. O sea que son todos contemporáneos. Es así que toda esta corriente de los despertares espirituales es un movimiento transatlántico, se le denomina en las últimas teorías. Pero lo interesante es que todas estas, en el caso norteamericano, todas estas experiencias en la frontera occidental fueron moldeando lo que, esto es mi propia hipótesis, ¿no? De cómo lo entiendo, de cómo lo he estudiado, fueron moldeando la visión, el espíritu optimista, las dinámicas y las instituciones de apoyo, incluso los métodos, el mensaje y los énfasis teológicos. Es decir, la frontera fue decisiva en cuanto a la conformación del movimiento misionero que va a venir a América Latina en el siglo XIX. En ese contexto va a haber un cambio muy notorio en cuanto a lo que va a pasar con la teología. La teología abandona por eso es que es tan importante el avivamiento, el segundo gran avivamiento con Charles Finney, abandona los elementos. Charles Finney, para los que no conocen, Charles Finney pertenecía a una teología calvinista, él de hecho era congregacionalista, y la teología del congregacionalismo era una teología de trasfondo calvinista, la teología del nuevo pacto, y él abandona los elementos predestinatarios del calvinismo, es decir, la salvación no se pierde, para ponerlo en algunos términos, ¿no? Hemos sido predestinados por Dios, y le comienza a dar una mayor importancia a la experiencia subjetiva. Estamos hablando, cuando hablamos de experiencia subjetiva, estamos hablando ni más ni menos que a la experiencia de conversión, ¿sí? El nuevo nacimiento espiritual, donde en el nuevo nacimiento la persona, como no ha sido
no se habla de predestinación, la persona tiene mayor libertad. ¿Y qué tiene en la conversión? Tiene un alto grado de responsabilidad individual para aceptar el mensaje bíblico y, por lo tanto, participación en la conversión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos pasando de una teología más de raíz calvinista a una teología más de raíz wesleyana. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Una teología más arminiana, donde hay mayor participación de la libertad que tiene el hombre. El hombre puede aspirar al perfeccionamiento de sí mismo, por ejemplo. Entonces, el protestantismo del segundo gran avivamiento se va a caracterizar por algunos elementos que van a ser determinantes, ¿no? En primer lugar, va a tener que ver con esto, con el énfasis en la experiencia religiosa personal. Para ponerlo en mejores términos de la época, una experiencia personal, una experiencia espiritual individual, ¿no? En segundo lugar, la otra característica va a ser el espíritu misionero, el abandono de las disputas teológicas, ya no les importa a este grupo, a esta tendencia teológica, no les interesa discutir con el calvinismo, no pierden el tiempo en la apologética sobre estas cuestiones, en la defensa de la fe por estas cuestiones, no se enganchan en estos debates que son improductivos. Y por el otro lado, lo interesante de todo esto es que esta teología está, a pesar de ser una teología que tiene este énfasis individual en la conversión, está ligada al activismo social. Y el activismo social en cuanto a la búsqueda de la expansión del reino de Dios. Fíjense que estas son las temáticas que yo les estoy proponiendo precisamente para la segunda parte de nuestro seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque vincula el tema del activismo social, la santidad social, está unida a la santidad personal, que tiene que ver con la conversión, la ética del comportamiento, de la conducta, ¿sí? Una ética de la pureza protestante, pero por el otro lado con el activismo social, que es un activismo social reformista y progresista. Después vamos a ver por qué motivos específicos. Y vinculado, justificado teológicamente desde la teología del reino de Dios, ¿no? La expansión tiene que ver con la expansión del reino, extender el reino, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Avanzamos. Miguel Bonino va a decir, el segundo gran avivamiento trajo modificaciones, fíjense en lo que va a plantear él, trajo modificaciones significativas en el plano teológico. A saber, aceptación del libre albedrío, la libertad, ¿sí? El hombre tiene autodeterminación en cuanto el decir sí a Dios, la apertura a un crecimiento en la santidad, es decir, cuando se está hablando de acá del crecimiento en la santidad, se está hablando de la teología de la perfección cristiana wesleyana. Pero que en el segundo gran avivamiento tiene que ver más con la teología de la santificación o de la segunda bendición, ¿no? De Phoebe Palmer, para que ustedes lo ubiquen teológicamente. Esa teología de la santificación va a ser muy importante para el movimiento misionero en su vertiente femenina, pero también para la aparición hacia fines del siglo XIX de las asambleas de Dios, el ejército de salvación, las iglesias de santidad, como la iglesia nazarena, o a comienzos del siglo XX el mismo pentecostalismo. Es decir, que si ustedes van siguiendo, además de lo que sería en la expresión británica, el movimiento de Kiswich, el movimiento de la vida victoriosa, ¿sí? Por ejemplo,
es un movimiento que surge como consecuencia de la teología, ¿sí? De la promesa de Phoebe Palmer, que tiene que ver con este crecimiento en la santidad. Es decir, después de que el cristiano es justificado, puede, lo que en Wesley aparecía al final de la vida cristiana, como la meta de la vida cristiana, llegar a la estatura del varón perfecto, la santificación como una señal de madurez, en Phoebe Palmer, que es la que plantea, después de la justificación, inmediatamente uno puede llegar a la segunda bendición, que es la santificación. Entonces, el camino del cristiano tiene como meta la santificación, pero yo ya, ¿sí?, puedo, por una decisión propia, ¿sí?, ser santificado ahora, ¿no? Es una elección de que estoy dispuesto a morir por mí mismo en el altar que es Cristo, ¿no? Entonces, yo soy, el creyente es el sacrificio en el altar. Esa sería un poco la teología de la segunda bendición de Phoebe Palmer, que toma y que comparte en cierta medida con Charles Finney, que es el gran referente del segundo gran avivamiento. A esto, ¿sí? No, seguimos ahí, porque son varios elementos teológicos importantes para poder entender la lógica de la teología. Hay una continuidad del carácter individualista. La teología protestante siempre fue una teología fuertemente individualista. Yo me salvo, ¿sí?, en el cara a cara con Dios, ¿no? Yo determino, ¿no? Yo acepto libremente la gracia que Dios me ofrece por medio de la fe. Y por otro lado, si bien está este carácter individualista, a este carácter individualista, va a decir Miguel, se le incorpora un alto grado de subjetividad. Cuando se dice un alto grado de subjetividad, es como que está abierto ¿a qué cosa? A la aceptación de la conversión como un fenómeno que abre el camino para la persona, no solo a la racionalidad de la persona, sino también a las experiencias emocionales propias de un avivamiento religioso, ¿no? Las manifestaciones espirituales. La danza, el hablar en lenguas, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con experiencias más de tipo emocional, ¿no? ¿Sí?, periodos intensos en los avivamientos de arrepentimiento espiritual mediante el llanto, en fin. Después lo van a ver bien en la frase que va a dar, que va a emitir a continuación Rubén Alves cuando él lo define y habla de la culpa, ¿no? Y va a decir, sin embargo, todos estos elementos van a estar en alianza estrecha al despertar entre el despertar religioso, la teología del avivamiento y la reforma social. Es decir, no están separados. Lo que en el protestantismo en el siglo XX se va a tender a separar, en realidad, en el siglo XIX estaba, ¿sí?, estaba junto. Por lo cual, los misioneros que llegan a América Latina ligaban en la predicación del evangelio puro a la moralización de la sociedad, la abolición de la esclavitud y el combate contra la pobreza. Es decir, todo un combo, ¿no?, de elementos que son sumamente interesantes, ¿no? Moralización de la sociedad, abolición de la esclavitud, yo agregaría emancipación femenina, ¿no?, que es otra de las banderas que va a traer el protestantismo, Juana Manso de por medio, y el combate contra la pobreza o todas las cosas que destruyen la ética del trabajo. Vamos a la siguiente, Ángel. Rubén Alves va a expresar su manera de entender en cuanto a estos avivamientos espirituales que están detrás del movimiento misionero. Los avivamientos fueron movimientos marcados por el calor de las experiencias emocionales y giraban en torno de un sentimiento, acá está el aspecto subjetivo de la fe, íntimo,
de la conversión, del nuevo nacimiento, del sentimiento de culpa, del arrepentimiento, y buscaban una devoción total, consagración total del creyente a la causa del Salvador. Avanzamos. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Históricamente, en el desafío hacia el avance hacia el oeste, los misioneros enfrentaron, el gran desafío que estaban enfrentando era el de moralizar, lograr la moralización, poder moldear el comportamiento de los que iban hacia la frontera, que era definida por ellos una frontera indígena, ¿sí? Y a la vez era pagana. Y entonces, lo que se buscaba mediante la moralización de la frontera es ni más ni menos que poder evitar toda convulsión social que ocurriese. Para eso van a utilizar como arma favorita, y acá hay todo un lenguaje de cruzada en estas mentalidades, esta arma favorita también es la que va a venir a América Latina, para cumplir los designios de Dios. ¿Por qué? Porque nos movemos en una teología que es fuertemente providencialista. La providencia es la teología, es la providencia la que está detrás de la teología del pacto norteamericana desde el puritanismo, ¿sí?, del siglo XVII. Sin embargo, la imagen del oeste americano no tenía una única interpretación. Es decir, cuando vemos a los autores de la época que intentan interpretar el oeste, vemos que hay una diversidad de interpretaciones. ¿Cómo interpretar el oeste? No hay una visión homogénea. Algunos, al comienzo, se habían sentido atraídos por la imagen de las ideas románticas de Jean-Jacques Rousseau de El buen salvaje, ¿no? Es como que, bueno, el buen salvaje es todo lo bueno, todo lo natural, todo lo que el romanticismo veía. Y que rápidamente, bueno, la idea del buen salvaje, como que en el hombre no hay pecado, en el hombre natural no hay pecado, se decepcionaron rápidamente al ver toda una realidad que en el oeste aparecía como realmente tenía mucho estos elementos que yo menciono ahí, ¿no? Son palabras de la época. Un contexto insalubre, un contexto de mucha grosería, de mucha bestialidad, de mucha malicia en la frontera. Al punto que uno de los principales líderes de este tiempo, Timothy Dwight, va a decir que en el oeste se encuentra, después van a ver una frase célebre de él, que ahí yo colgué, en el oeste lo que había era hombres impacientes que no se pueden bancar ni los límites de la ley, ni los postulados de la religión, ni aceptan la moral. Es decir, es gente indómita. Estos hombres, en su mayoría, eran, según Dwight, inmigrantes insolventes, deudores consumados, fíjense los términos, ¿sí? Son todos términos de él, ¿no? Inmigrantes insolventes, deudores consumados, aventureros irascibles y opositores a los impuestos. ¿Sí? Esto es, bueno, ahí está, sí. Son las representaciones, así se lo representaban socialmente. Así eran vistos por Dwight. Y entonces, lo que va a decir Dwight, que ubicarlos en la frontera a estas personas era lo mejor que podía pasar porque se estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para evitar la inestabilidad y el colapso de la República, que eran, ¿sí?, apenas 13 colonias que ocupaban muy poca extensión geográfica. ¿Sí? Ustedes tienen que tener la idea de lo que es, ¿sí?, las 13 colonias en los Estados Unidos para
poder darse cuenta de eso. Entonces, para que no corra peligro lo que es, ¿sí?, el este civilizado, el este que es realmente la Unión, los estados de la Unión, ¿sí?, lo mejor que nos puede pasar es que todas estas personas vayan hacia el oeste y colonicen el oeste. Avanzamos. Hacia el oeste van las misiones, bueno, yo le puse misiones internas. En el lenguaje norteamericano son lo que se conocen como las misiones extranjeras o las misiones domésticas. Cuando ellos hablan de misiones internas, están hablando de las misiones domésticas, que tienen que ver esencialmente con la evangelización de los pueblos originarios o precisamente este oeste que está siendo colonizado y que se va a intentar evangelizar. El temor a los múltiples significados de la frontera, porque no había una visión única, ¿sí?, estaba desde el buen salvaje hasta esta visión, esta representación social que se hace Dwight, hay un arco muy, muy amplio, al punto que, por ejemplo, una mujer, ¿no?, hija de Lyman Becker, va a decir, si nosotros perdemos el oeste, si no evangelizamos el oeste, corre el peligro de perderse absolutamente toda la nación. A ese punto. Es decir, la nación se termina, si no logramos evangelizar el oeste, corremos el peligro de perder toda la nación. A ese tipo de temor estamos hablando cuando hablamos por los esfuerzos, las pilas que le van a poner por intentar moralizar la frontera, estos esfuerzos evangelizadores. Entonces, las sociedades misioneras se van a dedicar a predicar ¿qué cosa? El evangelio puro. Esto es lenguaje de la época, ¿no? El evangelio puro, y esto va a llegar a América Latina, por eso es que lo pongo adrede. El evangelio puro es un evangelio sin aditamentos, es la Biblia pura. ¿Me entienden? Es la Biblia sin el agregado de doctrinas humanas, o sin la Virgen, sin la imaginería católica, ¿no? Por eso es que dicen el evangelio puro sin aditamentos. Y ese evangelio puro tiene que ir acompañado con la santidad social, para lo cual se van a combatir todas las muestras de brutalidad. Brutalidad, ¿qué son? ¿Sí? Hay una lucha contra la pena de muerte, los duelos que eran tan propios del oeste americano, es decir, la representación que nosotros tenemos del oeste americano muchas veces en las iglesias evangélicas es pensar en la familia Ingalls, y nada que ver con eso, ¿no? Es otra la imagen, ¿no? Hay que luchar contra la pena de muerte, contra los duelos, contra la guerra y contra la esclavitud. Además, lo que se va a intentar promover, que es lo que va a llegar a América Latina, por ejemplo, y el Caribe, va a ser la promoción de la tolerancia religiosa, la libertad de culto, la aceptación de la diferencia, de pensar distinto, la libertad de conciencia, incluso con el deísmo filosófico, el apoyo de los valores democráticos y republicanos, las ideas de emancipación y la abolición de la esclavitud. Junto con esto, un tercer elemento muy importante que va a ser la lucha por la temperancia, lo que se llama la lucha contra los vicios, ¿no? Defender los valores de la temperancia, la templanza, es decir, el no consumo del alcohol, el no consumo del tabaquismo, la promoción del descanso dominical, el sábado inglés, ¿no? El sabbat, y también, por ejemplo, la lucha contra las carreras de caballo, la riña de gallos, etcétera, etcétera. Todos estos
fíjense que apuntan a qué cosa. A lo que nosotros salíamos hablando hace un ratito, que tiene que ver con esfuerzos, ¿por qué? Por lograr la humanización en el marco de la vida cotidiana de lo que se experimentaba en la frontera. Está este valor presente de la búsqueda de lograr inculcar valores que apunten a la humanización de las personas. Avanzamos. ¿Por qué esto es importante? Porque junto con el Evangelio, lo que nosotros vamos a ver es que los misioneros, junto con el Evangelio, el movimiento misionero va a tratar de impulsar y predicar la civilización. Evangelio y civilización son dos brazos de esta tarea misionera. Los misioneros en el oeste lo que van a hacer es promover la educación, la religión y la creación, por ejemplo, de centros universitarios, pasado varias décadas, para inculcar ¿qué cosa? El respeto, en primer lugar, a la ley y en segundo lugar, a la acumulación del capital, es decir, a los derechos de propiedad, ¿no? Por el otro lado, estos principios y valores se van a convertir en parte del movimiento misionero en la frontera, así como también son los valores que van a traer los misioneros al continente. Cuando hablamos, cuando nosotros, o sea, traten de ir, ¿sí?, armándose un cuadro de estas mentalidades cuando llegan a América Latina. ¿Por qué? Porque mucho de esto es con lo que ellos van a intentar hacer esta obra de predicar el Evangelio, pero también de civilizar en un sentido de la tarea de colonización que van a pretender hacer, ¿no? Durante las primeras 3 décadas del siglo XIX, la frontera va a adquirir una creciente importancia, que va a llevar a los actores, incluidas las iglesias, a buscar la creación de una cultura nacional única. Y este es la aparición en las primeras 3 décadas del siglo XIX en los Estados Unidos, lo que se llama la década, ¿sí?, o el periodo, la era jacksoniana, que no es otra cosa que un nacionalismo democrático, ¿no? Este es el primer nacionalismo que va a surgir. El segundo nacionalismo va a surgir, ténganlo en cuenta solamente, para, como referencia, va a surgir hacia fines del siglo, que es cuando viene América Latina, ¿sí?, también con el nombre de panamericanismo. Y ese segundo nacionalismo tiene poco de democrático. ¿Por qué? Porque está más ligado a la política del garrote, ¿no? Y entonces es un nacionalismo, ¿sí?, norteamericano, no tan democrático, porque o piensan lo que yo pienso, o el garrote está preparado, el big stick, ¿no? Así que es más o menos eso para que puedan diferenciarlo. Pero acá hay un intento de una búsqueda de una cultura nacional única. Después de la conquista del oeste, después que se ha logrado esta tarea, ¿no?, de conquistar el oeste, y se ha superado la guerra civil en los Estados Unidos, que va de 1861 a 1865, los Estados Unidos se convierten, y ellos mismos se autoperciben, como un modelo para el mundo, un modelo exportable. ¿En términos de qué? Tenemos cosas que mostrar. ¿Por qué? Porque nos ha ido muy bien con la evangelización. El despertar religioso, el avivamiento espiritual, nos ha permitido un crecimiento exponencial de las iglesias. Por el otro lado, hemos logrado importantísimos avances en cuanto a cuestiones sociales. Y finalmente, el proceso de educación que se ha llevado, ¿sí?, en el país ha sido, ¿sí?, una alfabetización masiva, o sea, que tenía pocos parámetros a escala mundial, ¿no? Avanzamos. Entonces, surgen
lo que van a ser las nuevas fronteras del movimiento misionero. El movimiento misionero, ¿sí?, a fines de la guerra civil, de la guerra de secesión, 1865, el movimiento misionero ya está maduro y tiene algunas experiencias y además, como se ha acabado un poco todo el proceso de la guerra que insumía gran parte de los fondos para la lucha bélica, esos recursos quedan liberados y aunque limitados porque habían decidido expandirse en el hemisferio occidental, centrándose en donde se habían las primeras misiones no están dirigidas hacia América Latina y el Caribe, sino que están dirigidas hacia dónde, hacia la China, hacia India, hacia África y hacia Japón. El movimiento misionero norteamericano va siguiendo las líneas del movimiento misionero británico en este sentido. Es decir, las primeras grandes misiones norteamericanas hacia 1810, 1812, están dirigidas a lugares que ocupaba el Imperio Británico. Ahora, después de 1865, el trabajo de las misiones empieza a tener lugar también en América Latina, pero con un rol absolutamente secundario. Inspirados en los resultados de los avivamientos, los logros de las misiones domésticas, entonces se empiezan a avanzar, sobre todo, en primer lugar, hacia Sudamérica, buscan las principales capitales, buscan Uruguay, buscan Buenos Aires, buscan Rosario, ¿sí? Van a buscar Lima, van a buscar Guayaquil, en fin. O sea, las principales ciudades portuarias, ¿no? El protestantismo va a ir a los puertos, va a ir a donde están las ciudades urbanizadas y portuarias, es decir, que les permiten fuertes vínculos con el comercio. Y en esas misiones, al haber sido inspiradas por los resultados de los avivamientos en las misiones domésticas, empiezan el trabajo en América Latina luchando contra qué. Si en Estados Unidos habían luchado contra el paganismo, lo que más se asemejaba al paganismo es precisamente el paganismo y la idolatría que los protestantes van a ver en el continente latinoamericano representado en el catolicismo. El catolicismo, el romanismo, como le llamaban ellos, es es el principal rostro de, si no es paganismo, al estilo, ¿sí?, de las religiones paganas que encontraban en la India, en China, en África o en Japón, ¿sí?, pegan el palo. Es un semi-paganismo, van a decir en algunos casos, algunos misioneros un poco más benévolos. Pero ellos se saben a sí mismos, en sus mentalidades, se saben portadores del verdadero evangelio. Estos impulsos misioneros van a ser fortalecidos a partir de 1860 y se van a intensificar aún más hacia fines del siglo, cuando la economía capitalista encuentra una salida a la expansión hacia los nuevos mercados extranjeros. Y es acá donde se va a unir, recién acá, es cuando se va a unir a nivel de la periodización el vínculo, me parece más claro, entre protestantismo y comercio, protestantismo y legaciones extranjeras, protestantismo y capitalismo. ¿Sí? El protestantismo llega antes a América Latina que el capitalismo financiero internacional, ¿no?, o la expansión capitalista. Entonces, avanzamos. Y ahí tienen un poco la representación del movimiento misionero en el siglo XIX, ¿no? Los lugares que están ocupando. Lo que estábamos diciendo. Ahí ustedes ven la India, van a ver
un poco todo el trabajo, cómo estuvo dividido el movimiento en África, las diferentes expresiones en África, y va a ser muy importante China y va a ser muy importante Japón. Esos van a ser los tres centros más importantes, además de las misiones domésticas en los Estados Unidos y a posteriori hacia fines del siglo XIX, sobre todo en el Caribe, ¿no? En lo que va a ser Puerto Rico, lo que va a ser Cuba, lo que va a ser Filipinas, como parte de la expansión del protestantismo en ese momento. Hasta ahí llegamos. Ahí termina. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Angelito, por compartir. Ahí estamos. Muy bien. Ahí, ahí tenemos, dejo abierto a las intervenciones de ustedes. Nos queda poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de... Quisiera compartir alguna otra cosita más como contenido para que nos quede claro. Le prometí lo de cara y es breve, así que lo van a ver con algunas imágenes. Pero esto sería un poco cómo se van conformando las mentalidades misioneras, ¿no? A partir de la influencia de la frontera, del avivamiento y del cambio teológico importante que va a tener. ¿Preguntas? ¿Opiniones? Sí, Sergio. Abrí tu micrófono, lo tenés Sí, muteado. no es que me queda la duda, pero en la forma me hace pensar. ¿La frontera termina siendo conquistada o colonizada? Y posteriormente, cuando parte la misión y van compartiendo los modelos, bueno, me retrotraía al modelo de Sarmiento, al modelo educativo, que hace toda una copia, etcétera, etcétera, y hace esa comparación, también termina siendo una reconquista. O sea, el catolicismo, o sea, América Latina fue conquistado y entendemos todo lo que es la conquista: muerte, violencia, vejación, imposición. A diferencia, yo tengo entendido que América del Norte es colonizado, pero en la forma por ahí en que se plantea la parte de la historia, en cierta manera también termina siendo conquistado, más allá de colonizado. ¿Puede ser esto? Sí. Eh, es ¿Estás muy buena asociado a eso? La pregunta capaz que la respondés con esto. es muy buena esa. Dale. Sí, tiene que ver con... ¿habrán sido cooptados? ¿Los- ¿No se dieron cuenta o de que estaban siendo participando de esa expansión comercial? ¿O eran los valores compartidos? Eh, Eh, ¿Te estás Uno puede refiriendo Pensando entender. lo a los mismo, ¿no? misioneros? Sí, estaba pensando en exactamente lo mismo. Se Una están refiriendo avanzada a los consciente o misioneros? inconsciente. Bien. Eso es lo que la duda me queda, porque una avanzada del comercialismo, del mercantilismo fue, pero ¿fue consciente o inconsciente? Bien, vamos por parte, porque esta es la gran discusión. Vamos por parte. Empiezo con lo de Sergio. Lo que ocurre en los Estados Unidos es muy interesante. Ahora estoy estudiando eso. Eh, la cuestión es esta, que hay toda una historiografía eh, norteamericana, que es lo que estoy estudiando, que hasta no hace mucho, hasta la década del 70, 80, no aceptaba que se hablara de imperio norteamericano si no fuera a partir de 1870, que es cuando se produce el texto que les di a leer, La era del imperialismo, de Eric Hobsbawm. Correcto. Hobsbawm es el gran historiador británico de una tendencia marxista. Yo les di dos textos más de dos latinoamericanos, Walt Ansaldi y un argentino muy bueno, de la UBA. Correcto. Bueno, es toda muy buena bibliografía, ¿no?
que les puede ayudar mucho. Son diferentes maneras de ver, y les di un clásico que es el de Hobson. Hobson fue el primero que habló del imperialismo a 1902, y el otro que va a hablar de imperialismo va a ser ni más ni menos que Lenin, ¿no? O sea que son teorías muy encontradas, ¿no? En 1917. Es decir, es para que ustedes tengan una idea. Ahora, estos historiadores no aceptan de que Estados Unidos era un imperio antes de lo que se llama la era del imperio. Pero hay toda una historiografía muy interesante, y sobre todo hecha por mujeres, que es la que estoy leyendo yo, que habla del imperio norteamericano ya en la época de la República Norteamericana. Amén. Esto es eureka. ¿Por qué? Porque es un poco lo que dice Sergio. ¿Qué es lo que plantea? De que es muy interesante. Yo les dije recién al pasar, y hay que conocer de historia norteamericana, yo les mencioné la época jacksoniana como un periodo de democracia republicana, nacionalista, pero eran tipos piolas, eran tipos reformistas. De hecho, la emancipación de la esclavitud va a ser en ese periodo. Bueno, hay un escrito mío, un artículo viejo del año 98, donde yo empiezo a mencionar esto, el vínculo entre las misiones y el reformismo social norteamericano. Tiene que ver con eso. Eso lo pueden ver en la página Teología y Cultura, está el articulito, es muy viejo, año 98 creo. Yo era estudiante todavía ahí. Y la cuestión es que antes de esa época hay una era en la historia norteamericana que es la era de Jefferson, la era jeffersoniana. En esa era, Jefferson, ¿cómo ve a los aborígenes que están en la frontera? Los ve como aliados del Imperio Británico. Estados Unidos se ha emancipado de la colonia. Entonces, si ellos eran un Estado republicano, no podían ser un imperio. Sin embargo, ellos tienen la misma mentalidad imperial que tenían los británicos con respecto a los propios pobladores de tierras que quieren ocupar. ¿Se entiende? Es decir, que ellos ven, y acá ellos tienen esta mentalidad imperial, siendo republicanos, tienen la mentalidad imperial que tenían sus opresores británicos, de los cuales se han liberado, pero tiene Jefferson, dice, nosotros lo que vamos a hacer es llevarle a los nativos americanos el imperio, así, textual, el imperio de la libertad. Y lo mismo vamos a hacer con quienes, porque Jefferson, ¿qué era? Jefferson era antiesclavista. Y entonces, pero el tipo dice, pero lo que vamos a hacer es llevar las plantaciones, ¿sí?, al sur, ¿sí? Entonces, emancipan el norte, donde ellos estaban, pero en el sur hay esclavitud. Y por eso es que se va a producir después la guerra, o sea, la guerra pone en contradicción la ideología de Jefferson en su máxima expresión. Es decir, lo que él había intentado, que es, o sea, yo lo que digo es, fíjense, ¿cuánta distancia hay entre la ideología de Jefferson, el llevar el imperio de la libertad a los países, ¿sí?, a Irak en el 2009? ¿Sí? Porque siempre que van a algún lugar, ¿sí?, a conquistar o colonizar, van a llevar la libertad, van a llevar el imperio, ¿sí?, la democracia, la libertad, la paz. Lo escuchamos hace unos meses atrás, un año atrás, cuando fueron a Ucrania. O sea, se apoya Ucrania, la guerra en Ucrania,
o se apoya a Israel contra Palestina, una barbaridad, ¿no? Pero, o sea, a ellos ideológicamente le tiene que cerrar hasta haber fundado escuelas de interpretación histórica que están diciendo esto, ¿sí? Que no tienen ninguna apoyatura. Bueno, yo lo que digo es, esa es la primera parte de la respuesta a Sergio, ¿no? Para que más o menos encuadre por él. Ahora, en el caso de los misioneros, lo que yo estoy haciendo es ir un poco diferenciando. Hubo misioneros que se opusieron a la política de Estado norteamericano. Esto que yo les mostré de los ¿sí? En las colonias jamaiquinas, ¿sí? Luchando en favor de la emancipación, es lo mismo que van a hacer muchos en América Latina. Se van a oponer, ¿sí? A muchas políticas regresivas, o imperiales, o colonialistas. Va a haber otros que son simplemente, Alejandro, ingenuos. Hay tipos que tienen una visión espiritual y dicen, uy, qué bueno, el imperio nos sirve, el comercio de los Estados Unidos, la expansión del comercio norteamericano, a nosotros nos sirve para llevar la buena noticia de Dios y que muchos sean salvados y sean creyentes. Una ingenuidad total. Y hay otro que se hacen los bobby, disculpen que yo soy de hablar así, se hacen los bobby, pero los tipos apoyan, o sea, y tengo fuentes, ¿sí? Y grandes líderes que apoyan precisamente esto conscientemente de que lo que están llevando es el imperio norteamericano. Son nacionalistas, son panamericanistas que realmente dan asco, literalmente. O sea, y detrás de un discurso religioso utilizan el discurso religioso, pero en realidad lo que están, o sea, tienen una ideología, ¿sí? Imperial, ¿no? Entonces, el tema es este. Por eso es que yo distinguí la periodización. Yo creo que en una primera etapa, vieron que yo les dije, hay un momento, o sea, el capitalismo norteamericano en América Latina entra hacia fines del siglo, con ese nacionalismo. Yo creo que en la previa, esos 30 años que van de 1860 a 1890, el protestantismo ahí es un protestantismo ligado a los avivamientos, ligado a la frontera, ligado a las reformas, es reformista, socialmente reformista, es progresista y apoya este modelo de modernización en América Latina, que es progresista. Lo que viene después es más peligroso. Y se va a ligar teológicamente, no casualmente, esto es lo que he analizado, a el fundamentalismo en contra del evangelio social. Eso es interesante también. O sea, hay que ir siguiéndolo muy lentamente, ¿no? Y leyendo los discursos, pero bueno, para mí bueno, creo que se nota, me apasiona, ¿no? Porque uno puede mostrarlo, ¿no? Muy clarito cómo ocurre esto. Y esto nos obliga, como lección para nosotros, un poco lo que dijo hoy Alicia al comienzo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el tener cuidado con esto. O sea, de nosotros ser conscientes de lo que estamos apoyando, de lo que estamos defendiendo o con quién estamos construyendo, ¿no? Bueno, no hablo más. ¿Qué hace bonito? Hay un bonito ahí. Profe, es importante Sí. reconocer que si bien es un tema que uno tiene que buscar mucho material para poder tener una postura crítica frente a eso, porque si nos ponemos a pensar en América,
Ellos se independizan en 1776. Sí, La Revolución Francesa se hace en 1789. sí, Entonces nosotros tenemos en el mundo el antecedente de el primer grito contra el opresor a la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo se explica que los Estados Unidos, como Estados Unidos en ese momento, se independicen y creen una constitución donde ya aparezca la libertad, la democracia, temas que después se logran en Francia recién años después? Nosotros desde historia entendemos que hubo un traslado de la cultura inglesa más avanzada y que se estacionó sobre las tierras de Norteamérica. A diferencia de nosotros, que nosotros en Latinoamérica tuvimos una colonización con todas las letras, en donde se viene y se oprime directamente a la cultura que ya estaba acá, y en donde se comienza con un nuevo periodo feudal. Entonces, mientras ellos estaban avanzados, iban avanzando en derechos, nosotros íbamos decreciendo acá en Latinoamérica y después como criollos también. Entonces hay toda una cuestión para hacer los análisis, si bien de los escritos, pero también pensar ese tipo de población que ya se libera antes de la Revolución Francesa. sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí los procesos de colonización y de conquista son diferentes en cuanto a las 13 colonias, pero Sergio lo puso recién, creo, ahí abajo. O sea, cuando se producen las cataratas de revoluciones independentistas que yo mencionaba, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que las constituciones nacionales en América Latina van a estar muy influidas en muchos países de América Latina, van a estar influidas por la Constitución norteamericana. La influencia de la Constitución norteamericana, y el tema es que nosotros en Argentina, por una malformación, ¿no? De querer hacernos los europeos, nos hemos ligado siempre al pensamiento francés, ¿no? Y en realidad la ilustración francesa nuestra la tuvieron algunos pocos ¿sí? Personajes, padres de la patria, pero cuando yo les decía, por ejemplo, cuando yo les decía, por eso es que lo hago a propósito, o sea, en el video no, es un video para enseñar y tengo que cuidar las formas. Pero cuando yo decía, uno de los adalides de la Constitución, Alberdi, que está tan de moda ahora por el presidente, ¿no? Alberdi dice que la inmigración anglosajona es la mejor inmigración y un gringo le dice, ¿sí? No es una cuestión de raza, ¿sí? No importa si son aborígenes, ¿por qué? Porque no importaba tampoco en Estados Unidos, porque los misioneros cuando iban a colonizar, cuando iban, ¿sí? a avanzar, a evangelizar el oeste, trabajaban con lo que encontraban. ¿Sí? Con lo que encontraban y lo que trataban era de poder incluir, y era un poco esto, era transformar a la persona en un ciudadano libre. ¿Se entiende? Ese es un poco el concepto, de construir al ciudadano. La idea de construir al ciudadano es una idea que está basada en dos elementos que yo lo digo ahí en los teóricos, léanlo porque no porque yo lo diga, sino porque es clave, que es, uno, el tema que tiene que ver con la teología, que también les mencioné, que tiene que ver con la idea de progreso y por el otro lado, la idea del perfeccionamiento de sí mismo. Y por eso es que la ruta más importante va a ser siempre el instrumento de la educación, porque es la educación la que va a permitir construir al ciudadano. Por eso es que los templos se van a hacer escuela. Es decir, los pastores van a habilitar los templos. Es más, había muchas iglesias, incluso presbiterianas, que antes de ser un templo eran escuela. Primero eran escuela y después eran templos.
Fíjense la importancia que se le daba. ¿Por qué? Porque la educación en el siglo XIX, por eso que la quieren destruir hasta el día de hoy, la educación es lo que construye al ciudadano. Esto es lo que dicen. ¿Sí? Es lo que combate la ignorancia. ¿Saben lo que dicen? Este es un principio teológico hasta el día de hoy. La ignorancia es un instrumento del diablo, dicen. ¿Y saben qué? Yo lo creo hasta el día de hoy eso, ¿no? Si uno ve cómo se ataca el sistema educativo, la educación pública, por ejemplo, yo, o sea, formo parte de la escuela privada. O sea, tenemos como iglesia una escuela privada, pero la cuestión es defender la escuela pública. Yo me formé en una escuela pública, ¿no? Y me parece que eso es, ¿sí? Esa es lo que debería ser, como en todos lados, una política de Estado, ¿no? Cuando hablamos de modelo de construcción social, estamos hablando, José Pedro Varela en Uruguay, es correcto, estamos en ese punto, ¿se entiende? Me parece que esto es lo que nosotros tenemos que poder ver cuando hablamos, no hay que delirar mucho. Cuando hablamos de la construcción de un modelo, ¿sí?, transcapitalista, creo que uno lo tiene que poder pensar desde los espacios que tenemos. Hay que aprovechar los espacios que tenemos para la construcción del ciudadano. Pero bueno, Daniel, habla vos, porque yo pensé que vos no hablabas, pero después te vi hablando de Birmingham con una pasión y unas ganas que me encantó. Hola, ¿se me escucha? Sí, dale. Sí, No, no te sientas obligado, che. mi computadora no está funcionando muy bien. Son las 2 de la mañana ya. Sí, Después, te estamos matando. ¿Qué Che, pasa? le hablé y se borró del mapa, se fue. Quiso hablar y se apagó. Agarró y dijo, Dormido, pobre. no anda más mi computadora, chao. Sí, sí, se está durmiendo. Aparte, Birmingham es lo más. Tienen que... puede ir a un buen pub. Lástima que cierran temprano. Sí, sí. No trasnochan como nosotros. Che, bueno, no sé qué les pareció, cómo lo ven, pero... No, hermoso. Es un tema de debate muy, muy apasionante. Hay un montón de... Yo me crié en Estados Unidos una parte de mi vida y hay un montón de cosas que vos las reflejás muy bien. El tema de la educación es, y mismo una figura muy resistida en Argentina como Sarmiento, adoptó ese sistema y fue el propulsor, ¿no? Después tuvo otras cosas que borró con el codo lo que escribía con la mano, pero en ese sentido... Este, hay un libro que se publicó hace poco, hace un par de años, que es Las señoritas, sobre las maestras que trajo, ¿no? Y La habla maestra mucho del que trajo metodismo, ¿no? Sarmiento, sí. Sí. Es muy interesante. Pero bueno, ¿Al resto? Sí, es un proceso bastante complejo para entender cómo empieza, cómo se pasa de una postura a la otra, qué pasó entre medio, se aburguesaron, no sé, es la explicación más sencilla, pero no, debe haber pasado otra cosa. Sí. No, es un... eh, vamos, yo voy a, si nos da el tiempo, el problema siempre es el tiempo en esto, pero igualmente yo les voy a dar un video, les voy a compartir al final de todo, porque yo lo grabé en video por las dudas de que no llegara, eh, pero me parece que es importante explicar el cambio de mentalidad. Así como creo que hay una primera etapa muy progresista, creo que hay un retroceso, un giro, eh, y no es algo que creo yo, sino que otros que en Estados Unidos, en Inglaterra,
que han estudiado esto lo ven como un giro que hay en la propia teología evangélica. Hoy lo mencioné. Yo le dije, de esto se pasa al fundamentalismo, ¿sí? Del evangelio, o sea, hay una lucha en los Estados Unidos entre lo que es el evangelio social, el social gospel, y lo que va a ser la teología de los fundamentales, el fundamentalismo religioso. Eso va a ser lo que va a llegar también como imposición, va a ser una discusión Se norteamericana. discutió acá hace años atrás. Claro, Sí, pero es una discusión exportada. No era un problema, sí. no era un problema nuestro. No, seguro. Es una agenda que compramos nosotros. Y eso es lo que pasa, Sí. eso es lo que tiene la fuerza de los imperios, de que ellos te imponen la agenda de lo que hay que discutir. Yo lo que creo es que uno tiene que tener esa capacidad de poder generar nuestras propias agendas a partir de la lectura de nuestros propios problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos? Si yo les planteo así de uno, y bueno, la otra vez le decía, bueno, ¿cuáles son los problemas a los alumnos, ¿no? En Perú? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en nuestra pastoral, en nuestra misión, para reformularnos un proyecto de país, un proyecto de misión, un proyecto de sujeto a que atender? Y los guasos, bueno, perdón, los guasos, acá en Córdoba decimos, sí, los vagos en Buenos Aires. Los chicos me dicen, los chicos y los pastores, me decían cualquier cosa. Y yo digo, nosotros tenemos un problema central, estructural, que es el problema de la pobreza. Si nosotros no ponemos ese tema y discutimos el tema de la pobreza, ¿sí? La base material, si no estamos discutiendo en el aire, ¿sí? Vamos a terminar espiritualizando un montón de cosas. Sí, o sea, la pobreza tiene que ver con el tema de la humanización de un individuo, ¿sí? Entonces, teológicamente, yo tengo que poder abordar esto para poder discutir lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo claro qué es la pobreza, yo cuando ore, cuando ayune, cuando predique, lo voy a hacer de una manera totalmente diferente, que si no soy consciente de que ese es el problema. Voy a estar pensando la pobreza desde los márgenes. Me voy a poner en los márgenes y voy a poder hacer una pastoral samaritana, una misión samaritana, ¿sí? A la manera de Jesús, porque me pongo en el lugar del otro, ¿no? Del que tiene hambre. Voy a poder pensar teológicamente desde ahí y no desde mi comodidad. Me voy a poder, en términos bíblicos, no les quiero predicar porque me sale el pastor, ¿sí? Pero me voy a poder poner, ¿sí? De dolerme con el que se duele, de poder hacerme hermano del otro, ¿no? Sí, también. Me parece que ese es el punto, ¿no? De cambiar la cabeza. Creo que el Evangelio en eso es riquísimo, porque nos lleva ahí, a poner al prójimo en el que está próximo, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, porque Angelito, mira, ya me apagó la cámara, Angelito. Angelito dice, ¿hasta qué hora van a hablar esto? Sí, no, bueno, para mí ha sido un gusto, espero que lo hayan podido disfrutar sobre todo. Bueno, A mí me apasiona y está bueno. Uy, son una banda ahí, che. No, claro, tenés un público ahí atrás, no sabíamos. Tengo una tribuna ahí. Hay la tribuna popular. Sí. Alicia los manijea, los hace estar obligados a todo ahí. Mirá, atrás tiene un cuadrito de Cristina con ¿cómo se llama? Con Chávez y no sé quién más. El otro, Néstor. Néstor, el ¿no? Néstor. Eh. Eh,
Eso fue cuando lo desafiaron a Bush en Mar del Plata. Ah, es cierto. Che, bueno, Mañana empezamos a las 9. a las 9. Y a las A las 9. 9. Yo espero que el compañero de Birmingham vuelva. Sí, se haber caído, pobre. Muchas Nos vemos. gracias. Bendiciones, que Muchas estén bien. gracias. No, gracias, hasta mañana. Muchas gracias, chao.